¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, te saluda Magali Flores, quien te da la bienvenida a tu programa Salud en Línea. Hoy, como todos los lunes, miércoles y viernes, te llevamos temas importantes para el cuidado de tu salud y de todos en casa. El verano sigue, realmente el clima cada vez está peor, la temperatura aumenta, hemos llegado hace unos días hasta 33 grados, Dios, la temperatura en Lima está que crece. Y esto trae, además del bochorno y el fastidio de las personas, insectos. ¿Quién no ha visto de repente mayor presencia de arañitas, algunos mosquitos? ¿Qué pasa cuando estos insectos nos pican o de repente tenemos contactos con ellos? ¿Puede ser grave? Para eso la tarde del día de hoy nos acompaña el doctor Gianfranco Romero. Él es médico de Clínica Santa Beatriz, con quien vamos a conversar sobre las precauciones ante el aumento de insectos en el verano. ¿Cómo estás, Gianfranco? Todo bien, gracias. Qué bueno, Jan, hoy día realmente el tema está bastante coyuntural, lo escuchaba también en otros programas. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el verano aumenta tanto los insectos? Claro, es un tema muy amplio, la verdad. Digamos de que en temas de clima muy cálido, tropicales o en verano, hay cierto tipo de, digamos, insectos que aparecen. En este caso tenemos, por ejemplo, un tipo de arañas que son las arañas del rincón o la araña casera. Y además de ello, mosquitos o zancudos, como por ejemplo los que transmiten el dengue. Entonces es muy frecuente que en época de verano en la costa se perciban ese tipo de insectos, muy aparte de los que hay también en la selva. Entonces sí o sí hay que tener siempre precauciones para ese tipo de climas. ¿Y cuáles son las precauciones que sin duda alguna toda la población debe de tener en cuenta para evitar el contacto o de repente infecciones que se puedan presentar por esos insectos? Claro, hay que separar bien lo que son los mosquitos o zancudos y las arañas. En el caso de los mosquitos, por ejemplo, los que transmiten el dengue, este es un vector que se denomina Aedes aegypti. Ese, digamos que tiene una predisposición en ambientes o lugares con mucha humedad. ¿A qué me refiero con ello? A veces tenemos en casa algún depósito con agua que no se encuentra bien tapado, o a veces en algunas casas hay llantas también con agua residual, entonces son lugares propicios para que crezcan los huevos de este vector. Y en el caso de las arañas, en el caso de la araña del rincón o la araña casera, esta también es una especie que proviene de una familia que es el Oxoceles laeta. Entonces, ¿a qué, digamos, prefiere esta araña? Lugares muy oscuros para que luego, digamos, en la noche pueda aparecer. Y en el caso también de las arañas de este tipo, también les gusta el ambiente cálido, un ambiente tropical. Entonces es frecuente que durante el verano aparezcan también ese tipo de insectos. ¿Es grave una picadura de araña? ¿Puede llegar a ser mortal? ¿Cuáles son más o menos los signos que empiezan a aparecer después de una picadura de araña? Claro, en el caso de la araña del rincón o la araña casera, la mordedura, porque la araña muerde, porque tiene unos como espinas que son los quelíceros. ¿Qué es lo que pasa? Esta mordedura o bien puede ser solamente cutánea, que aparece, digamos, una lesión con un borde eritematoso, que ya luego de 4 a 5 horas, esta puede tener una lesión necrótica. Eso si es que solo se queda en la parte cutánea. Pero también hay una respuesta a nivel sistémico, como un shock. Entonces esto viene acompañado de sintomatología como fiebres muy altas, que son más de 40 grados. Agregado a ello puede haber oliguria, puede haber también un malestar general. Entonces hay que ver bien si es que es una mordedura de araña o si es que te ha picado un mosquito. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico. Definitivamente la base de cualquier tratamiento es el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que determine frente a qué situación te encuentras, y para eso obviamente tienes que ir al especialista, no pretender de que, uy, mira, me picó un insecto. Claro, y quedó ahí nada más. Exacto, eso es lo que pasa en muchas personas. Cuando te vas de repente a la piscina, te vas al campo y te pica algún insecto, dices, ok, me va a pasar, esto puede llegar a ser mucho más serio de lo que imaginas, así que hay que tener muchísimo cuidado con ello. Cuéntame un poquito sobre los moscos que están por las frutas, que es muy común en el verano. Aquellos que consumimos fruta, pues estamos ahí al pendiente de estos mosquitos. ¿Realmente pueden ser nocivos? ¿Cuál es el problema de tener esta fruta de repente en mala almacenamiento que genere tantos mosquitos? Claro, hay mosquitos y moscas de las frutas. Entonces, estos vectores también, digamos que producen una enfermedad en el humano, que es la miasis, que es cuando se inoculan los huevos de estos mosquitos en la piel. Entonces genera también una respuesta en el cuerpo. Es por ello que siempre que uno compre fruta hay que verificar bien si es que, por ejemplo, alguna está muy madura, separarla del grupo de las que estén, digamos, un poco más frescas, para que no, digamos, todas se maduren, porque si no, esto trae consigo estos vectores y mosquitos.
Sin duda alguna, cualquier insecto te puede ocasionar alguna complicación, algún malestar, así que hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Otro de los insectos bastante comunes en esta época, y los he visto por ahí, son las abejitas y los abejorros. También. Que esta época aparecen por todos lados. Una picadura de abeja es letal, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo es que de repente se puede dar el tratamiento oportuno? ¿Debo ir inmediatamente al especialista? ¿Cómo trabajar si es que de pronto me picó uno de estos insectos? Claro, en el caso de abejorros o abejas, depende mucho si es que el paciente es atópico, o sea, si es alérgico. Entonces va a depender si es que hay una respuesta sistémica o tan solo se queda en la forma cutánea. En este caso no es un cuadro tan letal como, digamos, una mordedura de araña, pero sí hay que tener en cuenta que en los niños siempre hay que ver bien con quién están jugando, dónde están jugando y de reconocer bien las lesiones. Cuéntame, ¿todos reaccionamos similar? Acabas de mencionar a personas atópicas, personas alérgicas. Entonces sí, sin lugar a dudas, hay muchísimas personas que son alérgicas de una u otra razón, pero ¿cómo? No todas las personas van a reaccionar igual frente a los venenos de la picadura de araña, del zancudo. ¿Cuáles son los que van marcando la diferencia? Claro, en el caso es que, por ejemplo, hay una enfermedad previa, en el caso, por ejemplo, de diabetes u obesidad, digamos que la respuesta en ellos es un poco más complicada. En el ejemplo que te puedo dar, en el caso de que muerda una araña a un paciente que tenga, por ejemplo, obesidad, la respuesta es un poco más sistémica. El veneno que produce esta araña es nefrotóxico, afecta a los riñones, entonces puede llegar también a un cuadro de problemas renales. Mira tú, qué interesante. Imaginar que una araña, pues que uno ve pequeñita de repente, puede ser tan letal al punto de lastimar tus riñones. O sea, estamos hablando de un tema bastante serio. Hay que tener todo el cuidado higiénico del caso. ¿Cómo prevenir? Ya tú me mencionabas en algún momento pues que estas arañitas se ocultan en las zonas oscuras. Entonces, ¿con qué frecuencia debemos de estar higienizando, haciendo la limpieza ahora en verano? Pues que es el momento en el cual más presencia de insectos encontramos. Claro, en este caso, ese tipo de araña no es de que ella, digamos, elabora una telaraña como uno conoce como un octágono. En este caso, su telaraña es un poco más dispersa, más desordenada. A veces uno ve en casa como hilos largos, nada más. Digamos que puede ser ese tipo de araña. Le gusta estar a veces debajo de los cuadros o en los peluches que están un poco obsoletos. Entonces, si es que tenemos niños en casa, hay que ver bien cuáles son sus juguetes, si es que ya están un poco viejitos, y hacer una limpieza previa antes de que ellos puedan jugar. Importantísimo, cuidado con los niños, los pequeños de casa, pues ellos van a jugar de repente sin percatarse de que este juguete está cerquita a un insecto, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ellos son las personas más vulnerables del hogar, ¿no? Claro. ¿Qué pasa, Jan, si de pronto nos empezamos a automedicar? Cuando de pronto, no sé, me picó un insecto, veo el hinchazón y digo, bueno, yo me lo bajo con tal producto, ¿no? Claro. ¿Qué puede pasar? En este caso no se recomienda, a veces uno tiene en casa un antihistamínico, uno tiene a veces un antiinflamatorio, pero digamos de que esto puede agravarse si es que no sabemos el agente o el vector que ha ocasionado esa lesión. Entonces uno puede incrementar la molestia. Así que sí o sí, si es que ustedes perciben un cambio en su piel, una lesión puntiforme o por ejemplo se han ido de campamento, han ido a la playa o a la piscina, sí o sí tienen que ir al centro médico para ver qué es lo que está pasando y de esa manera dar un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Importantísimo el asistir a tu centro de salud. Tu establecimiento de salud va a ser el lugar donde te encuentres con profesionales que te puedan orientar de manera correcta. Cuando me pica un insecto, uno espera pues a ir a la consulta general o tengo que ir por emergencia. En el caso si es que vemos de que hay temperaturas que son más de 40 grados, hay malestar general o en todo caso uno se empieza a hinchar, hay edema en los párpados, digamos te cuesta respirar o hablar, sí o sí uno tiene que ir por emergencia. Ya sé que por ejemplo vemos que solamente es una lesión cutánea que genera un poco de rubor, un poco de calor, uno puede ir a urgencia o a consulta externa. Eso es importantísimo para todas las personas que nos están escuchando. Hay que tomar en cuenta aquellos signos que sí ameritan la visita inmediata a tu establecimiento de salud a través de la emergencia o urgencia, y obviamente aquellos que de repente se pueden manejar y esperar al día siguiente o a algún momento para poder hacer la visita a consultorio externo. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con más de tu programa Salud en Línea. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Hematología con la doctora Victoria Godoy. Medicina preventiva,
con el doctor Alonso Ronquillo. Geriatría con la doctora Sofía Cancha. Girón Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita llamando al 4800-535 o al 611-6200. Soy Medardo Chucos, enfermero especialista en el cuidado de la diabetes, y en esta oportunidad le traemos unos tips para el control y cuidado de la diabetes. Hoy en día es importante saber si estoy o no controlado en relación a la diabetes, y para ello utilizamos un equipo llamado glucómetro que nos permite saber si estoy o no controlado. Es importante este indicador del nivel de glucosa que debo de conocer en 3 momentos del día: en ayunas, 2 horas después del almuerzo y 1 antes de acostarme. En ayunas mi glucosa debe estar en un promedio de 130 o menos de él. 2 horas después del almuerzo debe estar menos de 180 o menos de esa cantidad, y al acostarme menos de 140 miligramos por decilitro de glucosa. Estas cifras nos permitirá saber si tengo o no un buen control de la diabetes. Síguenos en Canal SB y para mayor información en las redes como Liga Peruana de Lucha contra la Diabetes. Estamos de regreso en tu programa Salud en Línea, conversando la tarde del día de hoy sobre la proliferación de los insectos, qué medidas preventivas debemos de tomar y lo más importante, siempre cuidar tu salud, asistir oportunamente al especialista si te presentas con de repente una picadura de insecto, una picadura de araña. Evitemos hacer uso de repente de fármacos sin la prescripción médica. Jan, estábamos conversando en interno sobre los zancudos en general. Así es. Hay personas que son alérgicas a las picaduras de zancudos en general, me confieso una de ellas. Sin embargo, ya cuando hablamos de zancudo, el primerito que se nos viene a la mente es el dengue. Así es. ¿Qué tan letal puede ser? ¿Cómo prevenir? Realmente, ¿cuál es el tipo de dengue que me puede ocasionar hasta la muerte? Así es. El dengue es un virus. Se transmite por la picadura de ese mosquito zancudo que viene del género Aedes. En este caso, el Aedes aegypti. El dengue puede ser dengue clásico o dengue grave o hemorrágico. El dengue clásico es el que se manifiesta con temperaturas muy altas, fiebre de más de 40 grados, malestar general, dolor en las articulaciones y en los músculos. Para que se manifieste esta enfermedad de este virus, la picadura, digamos que puede ser en la noche y la manifestación puede ser a veces de 4 a 7 días posteriores. Entonces, si es que, por ejemplo, uno va a un lugar muy cálido, un clima tropical, y sabe de que este mosquito está presente, lo que uno puede hacer es siempre tener tu repelente a la mano, y cuando uno vaya a descansar, hay, digamos, como unas túnicas que uno coloca en la cama para que no lleguen los mosquitos. Claro, el famoso mosquitero, ¿no? Claro. Que es típico encontrarlo de repente en algunos lugares del Perú, sobre todo en las zonas del norte, donde definitivamente el calor es más fuerte, motivo por el cual hay mayor proliferación de insectos, dentro de los que se encuentran los zancudos. ¿Cómo cuidar nuestras aguas? Mucho se ha hablado Muy importante. del tema de cómo almacenar el agua, a las personas pues que obviamente tienen sus baldes, sus tanques de agua, cómo cuidarlo para evitar que se empiece a formar criaderos de dengue. Claro, en el caso del dengue, digamos que la hembra puede liberar hasta 400 huevos. Entonces es muy importante
que, por ejemplo, en reservorios de agua uno realiza la limpieza de las tapas, realiza también la limpieza del mismo recipiente. Uno puede quizá almacenar agua hasta una semana a veces, pero sí se recomienda una limpieza profunda antes y después de colocar el agua. Importantísimo lo que nos menciona Gianfranco, la limpieza profunda, no una limpieza superficial. Así no es que, ok, le pasé el trapito, el agüita, no, hay que limpiar bien porque estás haciendo prevención con respecto al dengue. Cuéntame un poquito, Gianfranco, sobre los tratamientos para las picaduras de todos estos insectos que hemos venido conversando, empezando pues con el tratamiento para las picaduras o las mordeduras de araña, como Así nos es. acabas de decir. Claro. Las arañitas nos muerden. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? ¿En cuánto tiempo se logra recuperar el paciente? ¿Es inmediata la recuperación o va a tomar un poquito de tiempo? Claro, en primer lugar hay que reconocerse que, por ejemplo, en el caso de la araña casera, o bien es un leucocelialismo cutáneo o si es sistémico. En el caso del cutáneo, o sea que vemos una lesión con borde eritematoso con un centro necrótico. En este caso se puede emplear el suero, pero digamos de que hay que ver bien si es que es un niño o si es que es un adulto mayor o una gestante. En el caso de un problema ya sistémico, ahí sí ya requiere hidratación, requiere, digamos, en algunos casos hasta una UCI. ¿Por qué? Porque hay afectación renal. Eso es muy importante. El veneno de esta araña es nefrotóxico. Entonces, si es que el paciente tiene además de ello problemas como hipertensión, diabetes u obesidad, agrava el cuadro. Importantísimo lo que nos menciona Gianfranco. Realmente los tratamientos van a depender en función hacia dónde haya atacado y cuál ha sido Así es. la forma de ingreso de este insecto, pues, ¿no? Muchas veces hemos hablado del uso de repelentes para evitar los insectos, pero nos hacen la pregunta: ¿se puede usar repelente antes de acostarse? Si es que, por ejemplo, es un ambiente muy cálido, un clima tropical, y hay antecedentes de que es una zona endémica de este mosquito, sí se puede utilizar. No hay complicaciones, no hay de repente un tema de que la piel se te maltrate, nada por el estilo. Digamos que también hay tipos y marcas, entonces uno siempre tiene que buscar a veces calidad y no cantidad. Entonces sí se puede emplear ciertos medicamentos o repelentes con una protección a veces para pieles un poco más alérgicas o para pacientes, digamos, con cuadros de dermatitis. Cuéntame, en el caso de los niños, Ujú. estamos hablando de niños menores de 5 años, ¿pueden usar repelentes sin ningún inconveniente? Claro, pero que no tengan alcohol. Importantísimo. Aquellos que tenemos niños menores de 5 años y se hace uso de repelente, porque definitivamente hay que evitar la presencia de estos insectos, entonces hay que tener en consideración que este repelente no debe contener alcohol dentro de sus insumos. Así ¿no? es. Las arañas en general, las arañas caseras, las arañas de las frutas, Ujú. nosotros, ¿cómo podemos realmente evitar la proliferación de esta? ¿Solamente con limpieza? Con limpieza y ver bien dónde colocamos las frutas, dónde colocamos a veces los alimentos, porque los ambientes con oscuridad y cerrados son propicios para que ellas aparezcan. Aparte de arañas, aparte de los zancudos, de los mosquitos en general, ¿cuáles son otros insectos que pueden presentarse en épocas de calor? Por ejemplo, las cucarachas que todos odiamos, que son muy muy frecuentes. Y estas de acá también pueden, además de ser realmente asquerosas, Claro, pueden llegar a ser un agente que te intervenga tu salud. claro que sí. En este caso no sería un vector, pero sí es un agente intermediario para otras enfermedades. Es importantísimo, ¿no? Muchas veces creemos, ay, no, las cucarachas pasan por ahí y más No. allá del miedo o el asco que puedas tener, no, definitivamente es un agente que puede Intermediario. realmente lastimarte, generarte un problema de salud, así que hay que tener muchísimo cuidado con el tema. Conversábamos en interno también, Jan, sobre los escorpiones, También, que de repente Lima, ciudad, es poco frecuente, pero hay zonas claro. que sí se encuentran en esta época del año. Ujú. Por ejemplo, en Chosica, Cieneguilla. Digamos que no es tan frecuente en la consulta, pero sí hay casos. En este caso, el tema está en que el veneno sustancia es neurotóxico, afecta al sistema nervioso. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esos casos. Importantísimo. Aquellos que viven pues en las zonas periféricas hay que tener en consideración que sin duda alguna cualquier insecto no es una mascotita que yo puedo tener cuidando, o sea, Claro. me puede dañar la salud. Muchísimo cuidado para los jóvenes, sobre todo que son un poco más intrépidos y que quieren jugar con este tipo de insectos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Gianfranco, tus últimas recomendaciones, ya para ir cerrando el programa, Ujú. ¿cómo es que debemos prevenir
en esta época de verano, donde llegamos a temperaturas de 33 grados centígrados, lo que no se veía antes, prevenir la presencia de estos insectos en casa. Claro, un tema también que se me olvidó comentar es acerca cuando uno saca la ropa de verano. Uno tiene la ropa guardada durante todo el invierno y esta parte del clima frío hace que las arañas, digamos, se incuben y coloquen huevos. Entonces uno saca la ropa de verano y a veces no la lavas. Entonces te la colocas de frente y eso genera también mordeduras de araña. Ese es un tema importante. El otro tema, el lavado de manos, que es imprescindible. Además de ello, cuando uno compre fruta, colocarlo siempre en un lugar seco y verificar de que la fruta no se encuentre muy madura. Importantísimo, los datos que nos ha venido dando Gianfranco el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado al momento de comprar la fruta. Recordemos que los insectos también pueden dar vueltas por ahí, básicamente los mosquitos de fruta o arañas. Lavar nuestra ropa cuando hacemos de repente el desalojo de la ropa de verano, pasar la ropa de invierno. No se nos ocurra ponernos la ropa sin previamente haberla lavado, porque pueden encontrar de repente huevitos de araña, como bien nos menciona Gianfranco, y obviamente esto generar mordeduras y complicaciones más serias. Y definitivamente la higiene. La limpieza de tu hogar va a ser minuciosa y va a ser realmente aquello que te prevenga cualquier problema con estos insectos. Muchas gracias, Gianfranco, por habernos acompañado en la tarde del día de hoy. Esto ha sido todo en tu programa Salud en Línea. La Clínica Santa Beatriz te recuerda nuestras diversas especialidades que están a tu servicio. Hematología con la doctora Victoria Godoy. Medicina preventiva con el doctor Alonso Ronquillo. Geriatría con la doctora Sofía Cancha. Girón Teodoro Cárdenas, número 130, Santa Beatriz. Separa tu cita llamando al 4800-535 o al 611-6200.